Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shipadas, adoradas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande y Kerem. Sí, así es, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. ¿Se acuerdan de esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando por su romance, riendo con sus ocurrencias y por supuesto, sufriendo con sus dramas? Pues bien, prepárense porque hoy les voy a contar todo, pero absolutamente todo, sobre la primera fiesta a la que Hande y Kerem asistieron juntos. Sí, la primera, ese evento crucial que, dicen las malas lenguas, marcó el inicio de su romance fuera de la pantalla. Pero ojo que no todo fue miel sobre hojuelas, hubo drama, hubo tensión, hubo miradas que matan y por supuesto, sorpresas que nadie se esperaba. De verdad que no se imaginan lo que pasó. Antes de que me enfrasque en todos los detalles jugosos, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho se suscriban a mi canal. Sí, suscríbanse. No se arrepentirán porque aquí encontrarán todo el chisme fresco y actualizado del mundo del espectáculo, las parejas más hot, los dramas más intensos y las noticias más exclusivas. Además, si activan la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia chismosa. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha a la primera fiesta de Hande y Kerem juntos. Verán, después de semanas de rodaje intenso, de jornadas interminables y de mucha química en el set, el equipo de Sen Kalkam decidió organizar una fiesta para celebrar el éxito de la serie. Era una fiesta de disfraces, algo bastante común en el mundo del espectáculo, y todos estaban muy emocionados por ver qué atuendos elegirían sus compañeros. Por supuesto, la gran pregunta era, ¿Hande y Kerem irían juntos? Los rumores sobre un posible romance entre ellos ya estaban circulando con fuerza en las redes sociales, pero nadie sabía con certeza si era cierto o simple especulación de los fans. Los foros de internet ardían con teorías y montajes de fotos que probaban su amor secreto. Algunos fans incluso se dedicaban a analizar cada entrevista, cada gesto, cada like en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La Hande Kerem manía estaba en su apogeo. La noche de la fiesta, la expectativa era palpable. Los paparazzi estaban apostados a las afueras del lugar, esperando captar la llegada de los protagonistas. Los fotógrafos con sus cámaras listas se codeaban entre sí, compitiendo por la mejor toma. Los más veteranos recordaban la época dorada de Hollywood, cuando las fiestas eran un hervidero de celebridades y secretos. Los jóvenes, con la adrenalina a flor de piel, soñaban con la foto que les catapultaría a la fama. La noche prometía ser épica. Y efectivamente Hande y Kerem llegaron, por separado. Sí, como lo oyen. Hande llegó con un grupo de amigas, luciendo un espectacular disfraz de Cleopatra, con un vestido dorado que resaltaba su figura y un maquillaje impecable que la hacía lucir aún más hermosa. Los flashes de las cámaras estallaron a su llegada, cegándola por un instante. Hande, con una sonrisa profesional, posó para los fotógrafos antes de adentrarse en el local. Se podía sentir la envidia de algunas de sus acompañantes, opacadas por su belleza. Kerem, por su parte, llegó con un grupo de amigos, vestido como el capitán Jack Sparrow, con su característico sombrero, su barba y su actitud de chico malo que tanto nos encanta. Su llegada fue igualmente aclamada por los paparazzi. Kerem, con su carisma arrollador, bromeó con los fotógrafos, haciendo poses divertidas y robando algunas risas. Era evidente que disfrutaba de la atención mediática. Al igual que Hande, se internó en la fiesta, dejando tras de sí un rastro de expectación. La verdad es que al principio no se dirigieron la palabra. Se saludaron de lejos con una sonrisa educada, pero nada más. Algunos incluso pensaron que los rumores del romance eran falsos y que en realidad no había nada entre ellos. Los más pesimistas ya daban por hecho que todo era una estrategia de marketing para mantener la serie en el candelero. Otros, más optimistas, confiaban en que la noche era larga y que aún había esperanza de verlos juntos. Pero la noche es joven, y en una fiesta de disfraces todo puede pasar. Conforme avanzaba la noche y con la música sonando a todo volumen, Hande y Kerem empezaron a acercarse poco a poco.
Bailaron con sus amigos, bebieron algunos tragos y finalmente se encontraron en la pista de baile. Los amigos de ambos, conscientes de la tensión latente, hacían lo posible por crear espacios para que coincidieran. Era como si estuvieran jugando a un juego de ajedrez, moviendo las piezas con cautela para facilitar el encuentro. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se puso interesante. Dicen los que estuvieron presentes que la química entre ellos era innegable. Se miraban a los ojos, se sonreían con complicidad, y se movían al ritmo de la música como si fueran uno solo. Sus miradas se cruzaban constantemente como imanes que se atraen irresistiblemente. La tensión sexual era palpable, llenando el aire de electricidad. Los presentes sentían que estaban presenciando el nacimiento de algo mágico. Hubo un momento en que Kerem tomó la mano de Ande y la acercó a su cuerpo. Ella, en lugar de alejarse, se dejó llevar y se fundió en un abrazo que pareció durar una eternidad. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Los latidos de sus corazones se sincronizaron al ritmo de la música. Era como si el universo conspirara para unirlos. Algunos testigos afirmaron que vieron una chispa entre ellos. Imagínense la escena. La música, las luces, los disfraces y ellos dos, abrazados en medio de la pista de baile, ignorando a todos los demás. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las cámaras, a los rumores y a las expectativas. En ese momento, no eran Hande Erçel y Kerem Bürsin, las estrellas de televisión. Eran simplemente dos personas enamoradas, disfrutando de la compañía del otro. Pero como les dije al principio, no todo fue miel sobre hojuelas. En la fiesta también estaba presente otra actriz de la serie, una chica que al parecer, tenía un crush bastante fuerte con Kerem. Se llamaba Melissa, e interpretaba a un personaje secundario en la serie. Melissa llevaba meses intentando llamar la atención de Kerem, pero él siempre la había tratado con cordialidad y distancia. Y al ver a Hande y Kerem tan juntos, no pudo evitar sentir celos. La envidia la carcomía por dentro. Sentía que Hande le había robado la oportunidad de su vida. En su mente, Hande no era más que una cara bonita, sin talento ni carisma. Así que, ni corta ni perezosa, decidió acercarse a ellos y interrumpir su momento mágico. Melissa, con una copa de champán en la mano, se dirigió hacia la pareja con una sonrisa fingida. En su mirada se podía adivinar la tormenta que se avecinaba. Dicen que la tensión se podía cortar con un cuchillo. La actriz, con una sonrisa forzada, empezó a hablar con Kerem, intentando separarlo de Hande. Melissa comenzó a halagar a Kerem, resaltando su talento y su atractivo. Intentaba ridiculizar a Hande con comentarios sutiles, insinuando que su éxito se debía únicamente a su belleza. Hande, por su parte, no se quedó callada y le respondió con una mirada que, según los presentes, era capaz de derretir el Ártico. La mirada de Hande era gélida y penetrante, transmitiendo un mensaje claro: aléjate de mi hombre. Hande no era una mujer que se amedrentara fácilmente. Sabía defender lo que era suyo. Hubo un intercambio de palabras bastante subido de tono, aunque nadie sabe con certeza qué se dijeron exactamente. Se rumorea que Melissa acusó a Hande de ser una oportunista y de utilizar a Kerem para promocionar su carrera. Hande, por su parte, le recordó a Melissa que su talento era evidente y que no necesitaba de nadie para triunfar. Lo que sí se sabe es que Kerem, al darse cuenta de la situación, intervino y puso fin a la discusión. Kerem no toleraba la falta de respeto y menos aún si iba dirigida hacia Hande. Sabía que Melissa estaba intentando provocar una pelea y no estaba dispuesto a permitirlo. Tomó a Hande de la mano y la sacó de la pista de baile, alejándose de la actriz celosa. Kerem se sentía responsable de la situación y quería evitar que Hande se sintiera incómoda. Sabía que la presión mediática era intensa y que cualquier escándalo podría afectar su relación. Se fueron a un rincón más tranquilo del lugar, donde pudieron hablar a solas. El rincón elegido era un balcón con vistas a la ciudad iluminada. El aire fresco y la tranquilidad del lugar les permitieron relajarse y ordenar sus pensamientos. Nadie sabe qué se dijeron, pero lo que sí se pudo ver es que se reían, se abrazaban y se susurraban cosas al oído. Era evidente que la discusión no había afectado su conexión. Al contrario, parecía que la adversidad los había unido aún más. Después de ese incidente, Hande y Kerem se mantuvieron juntos el resto de la noche. Bailaron, bebieron y se divirtieron como dos adolescentes enamorados.
La mirada de Ande ya no era gélida, sino dulce y cariñosa. La sonrisa de Kerem era radiante y sincera. Y al final de la fiesta, cuando ya todos se estaban marchando, los paparazzi lograron captar una imagen que confirmó todos los rumores. Ande y Kerem salieron juntos del lugar, tomados de la mano, y se subieron al mismo coche. La foto fue tomada en un momento de descuido de la pareja, pero capturó a la perfección la complicidad y el cariño que se tenían. Esa foto dio la vuelta al mundo y confirmó lo que todos sospechaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. La Hande Kerem manía explotó en las redes sociales. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, creando hashtags y organizando fiestas virtuales. La pareja se convirtió en la sensación del momento. Y esa, mis queridos chismosos, es la historia de la primera fiesta de Hande y Kerem juntos. Una noche llena de emociones, de química, de celos y sobre todo, de amor. Una noche que marcó el inicio de una relación que nos tuvo a todos suspirando y soñando con un final feliz. Por supuesto, ya sabemos que la historia de Hande y Kerem tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. La presión mediática a los rumores, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad acabaron pasando factura a la relación. Pero eso, mis queridos chismosos, es material para otro vídeo. Un vídeo en el que analizaremos en detalle los motivos de su ruptura, los rumores de infidelidad y las declaraciones cruzadas. No se lo pierdan. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que aquí en mi canal encontrarán siempre el chisme más fresco y actualizado del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad que aprecio mucho su apoyo y sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan de mis vídeos. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones sobre este vídeo. ¿Qué les pareció la historia de la primera fiesta de Hande y Kerem? ¿Creen que realmente estaban enamorados desde el principio? ¿O creen que fue algo que surgió con el tiempo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su suscripción es la mejor forma de apoyarme y de motivarme a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción me llena de alegría. Muchas gracias por todo su apoyo, mis queridos chismosos. Los quiero mucho y los veo en mi próximo vídeo. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida. Cara guiño.